Pues una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros cuando nos llegan este tipo de diagnósticos al aula, está toda esta parte, ahorita se los regalo. Yo decía, ven, no es más fácil dejar de lado muchas veces ese reconocimiento solamente del diagnóstico e irnos un poco más allá a lo que en verdad esto genera. A nosotros nos llegan diagnósticos con inteligencia límite o capacidad intelectual límite, lo llaman la limítrofe. Y, perdón, y que nosotros cuando escuchamos eso, nosotros comenzamos a decir, ah, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y miren lo que dice, también conocida como funcionamiento intelectual límite o capacidad intelectual límite. Se refiere a un grupo de población que presenta un cociente intelectual más próximo al promedio de la población, situándose entre el 70 y el 85%. Se estima que el 13,6% de la población presenta inteligencia límite, aunque el porcentaje de personas diagnosticadas es muy inferior. Las personas con inteligencia límite se camuflan a la perfección en entornos que no presentan grandes exigencias y por la dificultad para el diagnóstico. Es poco frecuente detectarla antes de la adolescencia. Las personas con inteligencia límite pueden alcanzar su plena autonomía si cuentan con los apoyos adecuados o pueden perderse en el sistema si no cuentan con un diagnóstico que les permita obtener los recursos que necesitan. La inteligencia límite no aparece clasificada dentro de los manuales de diagnóstico médico, únicamente hacen referencia a una característica de inteligencia en el DSM-4 TR DMS-5, Manual de Diagnósticos Estadísticos de Trastornos Mentales. Y ahí están otras cosas. Entonces, cuando hablamos de tipos de discapacidades cognitivas que nos están diciendo discapacidad cognitiva, ni siquiera nos están hablando en los manuales que sea una discapacidad. Y es importante que nosotros comencemos a reconocerla. Sin duda alguna, yo decía anoche, nos hace falta mucha formación, sobre todo cuando llegan este tipo de diagnósticos, cuando llegan este tipo de documentos con unas características particulares diciendo supuestamente lo que tiene nuestro estudiante. Si no tenemos unas orientaciones claras desde el entorno educativo, ¿qué sucede? Si lo que corresponde a la parte de salud, que muy poco conocemos nosotros como maestros, no es clara, no nos dicen, ve, esto no es una discapacidad ni está dentro de las categorías de la discapacidad intelectual. ¿Cómo hacemos? Nosotros los estamos tratando de una forma que no corresponde. La importancia del diagnóstico es esto, saber en verdad qué es lo que está sucediendo. Quiere decir que un estudiante con inteligencia limítrofe es una persona que puede avanzar sin ningún tipo de dificultad si tiene los apoyos adecuados. Y los apoyos son educativos, pedagógicos y didácticos. Lo mismo que los ajustes razonables, educativos, pedagógicos y didácticos. Es tan difícil, es tan complejo que en verdad existan rutas que nos permitan a nosotros dentro de las instituciones educativas poder avanzar de una forma adecuada, apuntar en verdad las necesidades, sin que se cree confusión, porque el maestro cuando le diga este tipo de diagnóstico dice, no sé qué es limítrofe, pero suena grave. Y es la pregunta. Nosotros no sabemos en verdad qué puede tener el estudiante. Los diagnósticos muchas veces no son claros. Los diagnósticos muchas veces no tienen las recomendaciones. Y muchas veces porque está sucediendo, he dado cuenta en las asesorías que estoy brindando en una institución educativa, muchas veces
Solamente por tener el mismo diagnóstico imprimen una cantidad de recomendaciones porque estandarizan las acciones. Entonces, importante comenzar a humanizar un poco más esto. Necesitamos nosotros que esto se humanice. Necesitamos nosotros que esto comience a virar, a cambiar y hacer un reconocimiento completamente distinto de lo que nosotros debemos hacer en los entornos educativos. Vean que estamos en un contexto y estamos en unas situaciones las cuales nos están llevando a atender estudiantes sin importar su trastorno, su discapacidad, pero eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Solamente que ahora tenemos unas recomendaciones, tenemos unos formatos de individualización, pero toda la vida hemos trabajado nosotros como maestros con población con discapacidad. Toda la vida. Y con población con trastornos, toda la vida. Entonces, yo creo que en este sentido es una de las formaciones que deben tener, no tanto el maestro, pero sí los directivos docentes, pues, en el tema de llegó un diagnóstico, quién socializa, cuál es la ruta. Recordemos que el docente no se le puede entregar el diagnóstico. Y muchas instituciones educativas están haciendo entrega del diagnóstico al docente. Sin explicación, aquí tienes el diagnóstico, realiza el PIA. Realiza el PIA. Eso nosotros debemos comenzar a cambiarlo desde la estructura. Ustedes se imaginan, yo les voy a colocar un caso hipotético. Yo soy docente en grado octavo, grado noveno o grado séptimo en la básica de bachillerato, básica secundaria, y a mí me entregan el diagnóstico de Andresito. Y de tantas cosas que yo tengo, yo llevo mi diagnóstico en la mano. Cuando termina mi clase se me olvida y dejo el documento en el pupitre. Y los estudiantes lo leen. ¿Qué sucedería? ¿Qué puede suceder si los estudiantes leen el diagnóstico de Andrés y dice que tiene discapacidad X o que tiene un trastorno, porque ellos ni siquiera reconocen qué? ¿Qué sucedería? ¿Qué pudiese pasar? Hay acoso escolar, comienzan a molestar al estudiante, el estudiante va a tomar la decisión de no querer volver al aula de clases porque lo están molestando y el padre de familia puede instaurar una acción legal por suministrarle a los estudiantes un material que usted no le suministró, pero lo dejó mal ubicado. ¿Y quién va a ser el culpable? Usted como maestro, usted como maestro. A los muchachos, María Fernanda dice, puede generar empatía como rechazo. Se va más hacia lo molestar al estudiante, porque los estudiantes lo toman de forma jocosa, pero el único responsable voy a ser yo como maestro de esa situación. Entonces, importante, cuando usted le vaya a entregar un diagnóstico, mi estimado maestro, diga que se lo socialice, que le digan cuáles son las recomendaciones que se deben tener en cuenta. Como hay instituciones educativas que reciben el diagnóstico y solamente le dicen, tienes que hacerle el PR a X estudiante porque tiene tal cosa. Y no les socializan el diagnóstico a los maestros. Entonces hay los dos extremos. Y es algo equívoco. Sí, es importante tener reconocimiento de que para generar los ajustes razonables no necesitamos tener a la mano un diagnóstico. Pero qué tan importante es cuando usted le dice al maestro,
hay unas recomendaciones para el estudiante para que las tengas en cuenta. Una de las grandes recomendaciones cuando esto sucede es sensibilizar al entorno educativo. Nosotros debemos sensibilizar, sensibilizar. En Ecuador, aquí nos dice, en Ecuador existe un equipo que se llama el DS, en Colombia no existe esa figura. En Colombia le toca a los directivos socializarlo. No hay comité de inclusión. Yo quedé de mostrarles ayer el tema del comité de inclusión. Voy a buscarlo aquí en el tema de las políticas educativas. Les voy a mostrar un ejemplo de política. Ahorita lo busco con el fin de que ustedes también tengan un poco reconocimiento de ese aspecto. Es necesario, mis estimados colegas, que comprendamos ese rol maravilloso que nosotros tenemos, que comprendamos hacia dónde podemos ir y que comprendamos que somos actores activos del proceso. No somos los únicos responsables de todo esto. No podemos seguir creyendo que el único responsable del proceso de enseñanza de mi hijo es el maestro, porque suele estar pasando en los entornos en los cuales estamos. Suele estar pasando que el padre de familia cree que su responsabilidad llega hasta la notificación de que su hijo tiene un diagnóstico y entregarlo. Y que la institución resuelva y que el maestro resuelva como pueda. Pero mi hijo tiene que aprender. Pero yo en casa no estoy brindando ni estoy dando lo que me corresponde. Yo siempre he dicho que este tema de la corresponsabilidad en los procesos de educación inclusiva y no inclusiva es 70-30. 70 hogar, 30 nosotros como escuela. Basado en la pregunta que me hacía ayer, no recuerdo la compañera que me decía, profe, es que en la institución educativa no me valieron lo de presunción. Profe, eso lo dice el decreto 1421. Si la compañera está por ahí, aquí le voy a mostrar. Eso también lo estaba buscando anoche, pero después perdíamos mucho tiempo tratando de encontrarlo. Lo busqué con un poco más de calma. El artículo 2, Mariluz, espera, aquí te voy a mostrar para que anotes el artículo 2335233, acceso al servicio educativo para personas con discapacidad. Te vas a ir aquí al uno. Y aquí te vas a argumentar lo siguiente. Mira, el estudiante con discapacidad que se encuentra en proceso de ingreso al sistema educativo formal deberá contar con un diagnóstico, certificación o concepto médico sobre la discapacidad emitido por el sector salud y con el PIAR o informe pedagógico si viene de una modalidad de educación inicial, que permite identificar el tipo de discapacidad. En el caso informe de el tipo de discapacidad. En el caso de que el estudiante, esta partecita aquí, en el caso de que un estudiante no cuente con dichos requisitos, se debe proceder con la matrícula y con el registro de las variables para la identificación de los estudiantes con discapacidad en CIMAP, con base en la información de la familia y se efectuará el reporte correspondiente a la respectiva Secretaría de Educación o entidad que haga sus veces para que en articulación con el sector salud se establezca el diagnóstico y el proceso de atención más pertinente y en plazo no mayor a 3 meses. Ya que tengo que aceptarlo y comenzar con el proceso. Tienes esta y también tienes lo que corresponde a CIMAC accesible. Y esto nos dice muchísimas cosas. Debemos
garantizar la atención. Ay, es que no, sí, valoración pedagógica, entrevista a los padres. Debemos tener una ruta cuando se presentan presuntivos. Y si el estudiante, vean lo que me dice, es para comprenderlo. Si me dice que debo generar en CIMAT el reporte, variables para la identificación del estudiante con discapacidad en el CIMAT. Vean esto. Si yo me voy a lo que corresponde, Mariluz, para que también lo tengas en cuenta. Aquí te está diciendo que hay que registrarlo en CIMAT. Yo me voy a ir a la directiva 04 de 2018 y voy a subir un poco. Y me voy a ir aquí. Los docentes de aula, los establecimientos educativos y las entidades territoriales certificadas en educación deben garantizar que todos y cada uno de los estudiantes con discapacidad matriculados y reportados en CIMAC cuenten con un PIR diligenciado y actualizado, siguiendo los estándares y lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. En dichos PIR deben constar los ajustes razonables y los apoyos pedagógicos y didácticos para estudiantes con discapacidad. Pregunta para todos ustedes. Si ya tengo el estudiante registrado como presuntivo con una variable, una categoría de discapacidad transitoria mientras llega el diagnóstico, ¿tengo que hacerle PIA? ¿Me toca hacerle PIA? ¿Toca generar el documento individualizado? Sí. Entonces, vean que nosotros debemos comprender la política educativa. Diagnosticada, certificada o sin diagnóstico o sin certificación, cuando presumimos que un estudiante presenta una discapacidad, yo debo generar o activar la ruta de entrevista a los padres, valoración pedagógica, asignar transitoriamente la categoría de discapacidad, iniciar con el proceso y llevar a la familia que inicie con el proceso desde el sector salud. El IP, pues no te puedo contestar de forma clara, porque dice, un profe, una pregunta, un estudiante que sigue modelos, pero presenta dificultades a nivel cognitivo, se debe flexibilizar. La flexibilización, mi querida Elite, es para todos. Recuerda, Elite, que cuando nos hablan de flexibilizar, es mantener el mismo objetivo general para todos. Eso es flexibilización. Por ende, sí debe flexibilizar, porque la flexibilización es para todos, no para mi estudiante con discapacidad. Cuando mi currículo es flexible, permite que cualquier estudiante con discapacidad, trastorno o con cualquier tipo de condición, ritmo y estilo de aprendizaje logre participar. Entonces, si me hablas de flexibilizar, la flexibilización es para todos mis estudiantes, con o sin discapacidad. Flexibilizar. Entonces vean la importancia que tiene que nosotros comencemos a asumir esos conceptos. Esos conceptos, cuando yo los interiorizo, cuando yo los asumo, me permiten a mí comprender en verdad lo que yo debo hacer. Por eso yo les he hablado tanto de
Vamos a leernos la política, vean, comprendamos desde el país donde estamos qué es lo que me quiere decir a mí la política educativa. Me están hablando de los conceptos, listo. ¿Qué es discapacidad? ¿Cuál es la forma de referirnos a ese grupo de población? A nivel mundial es persona con discapacidad o condición de discapacidad. Pero aún nosotros y muchos países están generando ese necesidades educativas especiales. Nos hablan mucho de necesidades educativas diferenciales. Aquí en Colombia, por ejemplo, el ICBF es el que habla de necesidades educativas diferenciales. En el documento de Índice de Inclusión para la Educación Superior también nos hablan de eh, eh, necesidades educativas diferenciales. Entonces, no son diferenciales, son personas con discapacidad o en condición de discapacidad. ¿Tiene trastorno? Trastorno de aprendizaje. Porque debemos sacarnos ese imaginario que tenemos sobre la discapacidad. Profe, es que, ¿cómo va a decir que el niño o que una persona con trastorno del espectro autista tiene una discapacidad si ellos aprenden normal? Es que tenemos el reconocimiento de que una persona con discapacidad no aprende. Lo asociamos siempre a la parte cognitiva. Y los niños con discapacidad psicosocial, como lo es el autismo, tienden a tener altas capacidades, donde se le presentan a los estudiantes las barreras en la parte emocional porque ellos se saturan. Cualquier factor, cualquier factor va a generar ese proceso. Cualquier factor va a generar que se presente o que se agudice en ellos eso. Vean lo importante de todos estos factores. O sea, comenzar a nosotros a mirar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucede, qué es lo que sucede, cómo está sucediendo. Marta me pregunta, profe, buenos días. Entonces, con los estudiantes que necesitan un poco más de apoyo, pero no necesitan PIA, ¿qué estrategias podemos realizar? Marta, es que eso solamente lo sabes tú, porque recuerda, debemos reconocer al estudiante. Yo quiero que nos vayamos con un ejemplo, porque lo que está preguntando Marta es la pregunta más común que tenemos nosotros los maestros. Profe, pero si no hay PR, ¿qué hago? Marta, y muchísimas gracias porque es un excelente apunte. Profe, ¿qué hago? ¿Cómo demuestro yo que le estoy generando los ajustes razonables al estudiante? Profe, porque no hay un formato, debería existir un formato. No necesitamos de formato. Vean, de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos como maestros es esa que nos está expresando Marta. Yo me voy a salir de lo que estoy presentando y voy a buscar un documento en blanco y vamos a hablar de ese tema. Al finalizar, me recuerdan para compartirles el documento que voy a generar, ¿les parece? No se les va a olvidar recordarme que tengo que compartirles el documento. Karen, buenos días. Claro, Karen, con todo el gusto. Nosotros vamos a hablar, nosotros vamos a hablar un poco hoy de esa pregunta tan maravillosa que nos hace nuestra compañera. Voy a hacer un ejercicio que no está construido. Voy a hacer el ejercicio con ustedes aquí.
Vamos a insertar, si no estoy mal, son 5. Y lo vamos a generar aquí. Me van a ir disculpando, yo voy creando, les voy mostrando y vamos pues teniendo una charla aquí nosotros amena con relación a esto. ¿Les parece si trabajamos, no está planeado, les parece si trabajamos ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas? ¿Qué desean que trabajemos? Marta dice matemáticas, correcto. Vamos a trabajar matemáticas y sociales ya. Vamos a una y una. Vamos a trabajar, yo voy a buscar aquí un objetivo de aprendizaje. TVA, ciencias sociales. Y tengo uno y acá tengo el otro. Estoy abriendo la documentación. Esto no está preparado, lo estamos haciendo aquí para sacar de dudas a todos. Estoy yendo a lo que corresponde a la cartilla de derechos básicos de aprendizaje, en este caso para el grado, perdón, para el área de matemáticas. Que vamos a ver aquí. Estamos en primaria, vamos a buscar secundaria. Quinto, sexto. Cando, sexto, sexto,
Esa, ¿viste? De este vamos a tener en cuenta lo que él va a alcanzar en este momento. Lo primero que va a alcanzar, vamos a buscar en ciencias sociales, un objetivo de aprendizaje. Segundo, y aquí lo vamos a seguir trabajando y vamos a establecer uno de los objetivos de aprendizaje. Listo. Aquí tenemos este proceso. Si lo que estaba mostrando Karen son los DBA de matemáticas y mostré los DBA de ciencias sociales, son documentos que son públicos que podemos encontrar. Hay unas que ya tienen versión 2.0, la versión 2, que también se han ido actualizando. Clara, pues sí, ahí te los acabo de compartir, Clara. Los DBA de bachillerato de sexto a 11, porque hay unos que son de transición a grado quinto. La diferencia, el inglés tiene divididos los DBA de transición a quinto y de sexto a undécimo. Esos son los DBA. Y ahí están los de transición. Esos son transición, pero son los normales. Y esto es transición y primaria inglés. Para que los tengan, si los necesitan, ahí se los compartí con todo el cariño de este planeta. Entonces, vea, nosotros nos vamos a centrar que debemos alcanzar un objetivo de aprendizaje. Compañeros, colegas,
El objetivo de aprendizaje me está diciendo, a partir de la información previamente obtenida en repeticiones de experimentos aleatorios sencillos, compara las frecuencias esperadas con las frecuencias observadas. Matemáticas, grado séptimo, DBA 10, si no estoy mal, 12. Vámonos a nuestro contexto, ¿cierto? Vamos a agregar aquí, insertar. Vamos a ampliar esto al tamaño cat, opción. Vamos a establecer estrategia, actividad o recurso que vamos a utilizar para que nosotros comencemos a comprender. Todos nuestros estudiantes con discapacidad, con trastornos, así no necesiten fiar los de trastorno, nosotros debemos generarle el proceso de reconocimiento de ajustes razonables que le permitan a ellos ahondar en el proceso de aprendizaje. Pero ¿cómo yo establezco los ajustes razonables? Basado en el reconocimiento, primero que todo, de mi entorno educativo. Profes, para generar o alcanzar el objetivo de aprendizaje de matemáticas, ¿qué debo hacer? ¿Qué vamos a utilizar? Uno va a ser una primer momento con clase magistral, donde el docente va a generar el primer recurso o comenzamos con el orden. Preguntas problematizadoras, imágenes, como quieran. Pero uno de los recursos es clase magistral. Otro de los recursos es pizarra, tablero. ¿Qué más? Vamos a trabajar con copias, materiales, pero ¿cuáles serían los materiales? Porque ahí cuando hablamos de materiales, Yulisa queda ambiguo. ¿Cuáles serían los materiales? Porque con el material es que yo identifico. Voy a trabajar copias, fotocopias, marcadores. ¿Qué más? Texto guía. Correcto, Marta. ¿Qué más? Y como dice nuestra compañera Yulisa, ¿cuáles son? O sea, sí, herramientas del experimento, ¿cuáles son? Videos, correcto.
Talento humano, somos, bueno, también talento humano porque podríamos generar apoyo, pero seríamos nosotros, ahí no, que sería un apoyo. Estrategia, actividad con recursos. Profes, listo. Nos hace falta definir cuáles serían los recursos de experimento. Busquemos, utilicemos ChatGPT. Yo no soy docente de matemática, por ende me va a costar un poquito saber. Entonces vamos a buscar en ChatGPT ¿me recomiendas experimentos para alcanzar el desarrollo de el siguiente DBA? Vean lo que yo coloco y ahí con esto, por favor, mm, me expresas los materiales que se necesitan para llevarlos a cabo. Acá juegos de cálculo, pero ¿cómo son los juegos de cálculo? Es que nosotros tenemos que ser específicos. El juego de cálculo se puede llevar a cabo con tarjetas de imágenes, en la pizarra. O sea, tenemos que tener mucha claridad sobre eso, porque no es hacerlo de forma ambigua, sino que tenemos que ser claros en lo que vamos a hacer para poder identificar las barreras de aprendizaje en cada una de las acciones que nosotros vamos a realizar. Entonces, mira, aquí hay uno. Experimento, lanzamiento de dados. Comparar frecuencias observadas y esperadas al lanzar un dado justo. Primero, dado de 6 caras, puedes usar uno, más de uno si hay varios grupos. Hoja de registro o tabla para cada estudiante o grupo, lápiz o bolígrafo. Entonces tenemos aquí los materiales. Y tenemos el procedimiento. Cada grupo lanza dados 60 veces. Puede hacerlo en turnos. Registran cuántas veces cae el dado, cae cada número del 1 al 6. Calculan la frecuencia esperada, por ejemplo, 60 lanzamientos, 6 caras, 10 veces por número. Comparan la frecuencia observada con las esperadas y reflexionan sobre la variabilidad. Reflexión. Coinciden exactamente. ¿Por qué pueden haber diferencias? ¿Qué pasa si se repite el experimento? Ahí tenemos una con dados y tenemos otra con moneda al aire. Analizar la probabilidad de cara o sello y comparar frecuencias. Una moneda por grupo, tabla para registrar resultados, lápiz, bolígrafo. Procedimiento, lanzar la moneda 50 veces. Anotar cuántas veces cae cara y cuántas sellos. Frecuencia esperada, 25 caras, 25 sellos. Si la moneda
es justa. Profes, teniendo en cuenta esto, y aquí hay varios experimentos, vamos a generar el proceso de experimentación y aquí tenemos los materiales. Esto es lo que nosotros debemos hacer cuando generamos el proceso de planeación de clases. Tenemos que definir qué es lo que vamos nosotros a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a utilizar nosotros para el desarrollo de todo esto? Ahora tenemos claro lo que vamos a realizar, ¿cierto? Todo eso que tenemos en pantalla lo vamos a usar. Ahora bien, comencemos a identificar o a anticipar las barreras de aprendizaje que se nos vayan a presentar. ¿Cuáles serían las barreras de aprendizaje que se me presentarían? Una, para la clase magistral. ¿Cuál pudiese ser una barrera de aprendizaje? Una barrera de aprendizaje. Deme una. Karen, vamos por la clase magistral. No nos vayamos. Recuerden que cada acción yo necesito generarle las barreras de aprendizaje. No nos vayamos a generar acciones que no nos han preguntado. Vamos en orden. Clase magistral. ¿Cuáles son las barreras de aprendizaje? Tenemos que ser muy concretos con esto. Identificar las barreras, posibles barreras que se me vayan a presentar. Concretos, para no ir a generar ambigüedad en nuestra clase. Marta, inatención por parte de los estudiantes no es una barrera. Fernando, clase magistral. Como es por grupos, algunos estudiantes no vayan a participar. No haber preparado, anticipado las preguntas de estudiantes. Profes, ¿cómo se genera una clase magistral? ¿Cómo? ¿Qué genero? ¿Cómo se da una clase magistral? Vamos a hacer el reconocimiento. Profes, el tono de la voz hace parte de mi clase magistral. Tono de la voz. Que el maestro no tenga un tono adecuado, se genera una barrera de aprendizaje. Genera una barrera de aprendizaje. Dos, y es que nosotros debemos comenzar a comprender cuál ruido exterior. Que el entorno en el que yo me encuentre, por ejemplo, tenga al lado la cancha
de deportes. El lenguaje, María Fernanda, correcto, la forma de expresión que no sea clara desde el lenguaje por parte del maestro es una barrera de aprendizaje. Muy bien, María. El manejo de atención del grupo por parte del maestro, sí, es una barrera de organización. Vean que esto es un ejercicio. Estamos por la clase magistral. No nos vayamos lejos. Tenemos ya dos barreras para la clase magistral. Si nos vamos a la pizarra, ¿cuál sería? Váyase a su realidad. Váyase a su aula de clases. La disciplina, que sean muy indisciplinados, que los estudiantes sean indisciplinados, es más culpa del docente por manejo de aula que del estudiante. No es una barrera la indisciplina del estudiante, porque se supone que yo soy la autoridad. Pizarra dañada o pizarra pequeña. Karen, es correcto. Pizarra en mal estado. Marta, correcto el brillo, mal estado. Pequeña, brillo. Tamaño de la letra. Correcto. Ahora bien, si vamos a trabajar con copias, la iluminación, Mari, correcto. Si vamos a trabajar con copias. Karen, no nos vayamos más allá, estamos identificando una por una. La que dices es una barrera, que los mobiliarios no se encuentren en buen estado. Es una barrera de aprendizaje, correcto, sí, es una barrera de aprendizaje. María Elena nos dice, por eso es importante antes de empezar la clase de tener directriz y realizar una dinámica. Eso hace parte del momento uno de mi clase, que es motivación y activación de saberes previos. Motivación y activación de saberes previos. Principio 3: disponer al estudiante para el aprendizaje. Perfecto. Mónica, muchísimas gracias. Mari, que un chico no haya desayunado y tenga somnolencia, si es el estudiante, no es una barrera de aprendizaje. El no haber comido genera desatención y la tiene el estudiante. Ya hay que mirar, son factores asociados a, es una barrera porque el hogar no tiene recursos para que él coma, pero como tal, para él o él no genera una barrera. En este caso, el hambre es una barrera de aprendizaje. Y ese es uno de los factores que más nos encontramos nosotros en la realidad educativa. No haber comido, no haber pasado una buena noche, factor hogar. Y eso es una barrera externa que se vuelve interna. Y sí, es una barrera. El hambre, una barrera.
María Elena, la actitud emocional del estudiante no es una barrera, porque estás hablando de que la barrera es la actitud del estudiante, no es una barrera. Recuerda, las barreras son contextuales, del contexto, no del estudiante. Y es lo que a nosotros nos ha comenzado a generar muchísima dificultad al momento de comenzar a identificar cuáles son las barreras de aprendizaje. ¿Qué es una barrera de aprendizaje? Los estados de ánimo no son barreras de aprendizaje. Es del estudiante, recuerden, si es el estudiante, no es una barrera. La parte emocional depende del estudiante. Por ende, no es una barrera. Las barreras son contextuales. ¿El estudiante es un contexto o es una persona? Debemos comenzar a interpretar eso. Ah, que el estudiante tiene una mala actitud. No es una barrera. No es una barrera. Cuando hablamos de metodología, Raúl, tenemos que ser específicos. Nosotros debemos de dejar de generar todo esto de forma ambigua. Yo les estoy generando a ustedes una serie de estrategias. Para cada estrategia que yo utilizo, yo necesito identificar o anticipar la barrera de aprendizaje que se me presenta, porque es que yo soy el que planea, yo soy quien genera la estrategia de participación del estudiante. Pero para cada una de las estrategias, actividades o recursos que yo utilizo, maestro, se me van a presentar las barreras de aprendizaje. Allí es donde se presentan. No vayamos más allá de, comprendamos, cuando yo planeo mi clase, cuando yo planeo mi clase, yo debo comenzar a reconocer cómo voy a materializar, cómo voy a materializar. Elena me dice, una barrera puede ser la falta de preparación docente, que eso se llama barrera política, la falta de profesionalización docente en estrategias, en didáctica, en pedagogía, en atención a estudiantes con discapacidad, con trastornos. Eso es una barrera política. Y eso es un tipo de barrera que se identifica de forma general. Nosotros tenemos dos formas de reconocer las barreras de aprendizaje. Una forma es de manera general, donde yo identifico que hay poca iluminación dentro de mi aula de clases o que entra demasiada luz y se refleja en mi pizarra. Asimismo, yo puedo identificar que no hay rampas para los estudiantes con discapacidad física, con movilidad reducida o que utilicen muletas. Yo identifico que los baños no tienen las barandas. Yo identifico que el mobiliario no es el adecuado. Esas son barreras generales que me permiten a mí tener un reconocimiento de mi entorno. Ah, que mi pizarra está en mal estado, está mal ubicada. Eso lo identifico yo de forma general. Pero maestro, también hay una forma particular de generar el reconocimiento de barreras de aprendizaje. Y esa forma particular de reconocimiento de la barrera únicamente la puedo generar yo como maestro cuando inicio mi proceso de planear mi clase. ¿Por qué? Porque yo soy el que empieza a identificar la estrategia, la actividad o el recurso que voy a utilizar con mis estudiantes. Yo les coloco un simple ejemplo. Yo voy a dar mi clase de lengua castellana y les voy a colocar y voy a descargar el ejemplo inmediatamente. Vamos a mirar. Y se los voy a compartir.
Yo voy a dar mi clase de lengua castellana. Y yo decido que por falta de tiempo, yo no voy a hacer, no tengo tiempo de preparar clases, voy a entrar a una página y voy a ver qué me diseña. Entonces me voy aquí a materiales, actividades, y yo voy a tratar de buscar una actividad para mis estudiantes de grado quinto. Entonces miro esta que dice la ciencia en TikTok. Ah, pero se me olvida reconocer el nivel en que se encuentra la actividad. Maestros, marco común europeo establece los niveles A, B, C para las lenguas. A1, A2, A más, B1, B2, B más, C1, C2. Y basado en eso es el nivel de complejidad. María Fernanda dice, entonces, una duda es que si por cada momento de clase hay actividad, se debe hacer la previsión de las barreras. Claro, tú anticipas la barrera por cada, no por momentos. Tú tienes 5 herramientas o 5 estrategias o una actividad que la vas a desarrollar. Tú debes anticipar la barrera de aprendizaje. Porque la única forma de que tú puedas aplicar ajustes razonables al proceso que apunten a tu proceso de enseñanza es reconociendo la barrera. Si el tamaño de la letra no es adecuado, aumentar el tamaño de la letra para que todos participen. El lenguaje del texto, listo, voy a ennegrecer las palabras que ellos vayan a reconocer. Le coloco un glosario o les digo, vamos a utilizar el diccionario. Ah, que tengo estudiantes con baja visión. Les genero que para mi clase vamos a utilizar lupas. Todos vamos a utilizar lupas para mirar todo eso. Todo eso entra dentro de la anticipación de mis barreras de aprendizaje. Entonces, profes, Fernando, falta de material didáctico la generas tú. Porque yo planeo mi clase con lo que cuento. Sí, la falta de material didáctico es una barrera física. Pero si tú a sabiendas, que es el reconocimiento que tú haces de forma general, a sabiendas de que no tienes material didáctico, quieres planear con el material didáctico que no tienes, ¿quién está generando la barrera? Tú como maestro. Porque nosotros trabajamos con lo que contamos, no con lo que no hay. Porque si tú dices no hay material didáctico, necesito que me compren, depende de ti. Le puedes generar tú a la compra de material didáctico un ajuste razonable. Depende de ti o lo vas a comprar tú y vas a hacer la inversión para que la institución lo tenga. Eso es lo que nosotros debemos pensar. ¿Tiene o es un ajuste razonable cuando yo puedo brindarle alternativas a mis estudiantes para la participación? Si sale de mí la alternativa, si sale de mí el ajuste razonable, no es razonable porque no depende de usted como maestro. Por eso a mí me dice, vámonos a lo que dice aquí nuestro compañero, material didáctico. La falta de material didáctico. Recuerden que los ajustes razonables son pedagógicos, didácticos y educativos. La compra de material hace parte de alguno de esos 3 elementos. Ahí tenemos dificultades de aprendizaje específicos de los estudiantes. No es una barrera, son del estudiante. Ni el diagnóstico, ni la discapacidad, ni que nosotros digamos que no sabe leer es una barrera de aprendizaje. Todo lo que nosotros creamos que genera el estudiante no es una barrera. Gran parte de toda la dificultad, gran parte de toda la dificultad que tenemos es que nosotros estamos enfocando la barrera en el estudiante.
Por eso no avanzamos, no avanzamos. Pedagógico, didáctico y educativo, Ángel. Los ajustes razonables son pedagógicos, didácticos y educativos. No pueden salir de ahí. Listo. Yo me vengo aquí y voy a trabajar este documento. Grado quinto. Voy a trabajar. Mi pregunta es, ¿este documento cumple con acciones que se generan desde el diseño universal para el aprendizaje o tiene ajustes razonables que establece el diseño universal para el aprendizaje? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Lo tienen en pantalla. Creo que estoy proyectando un documento que dice 01, lee el siguiente texto y debate. Raúl dice, pregunto, hoy en día los estudiantes, los educandos dicen que nada les motiva y que por eso ellos no hacen nada. Tenemos que cuestionarnos más nosotros, Raúl, que los estudiantes, porque los que debemos motivar a los estudiantes somos nosotros. Por eso el primer momento del proceso de enseñanza es la activación y motivación. Estamos enseñando cosas que no motivan y es un proceso de reflexión para nosotros. No hacemos llamativos los procesos educativos. Y yo vuelvo y les pregunto, esas preguntas se las hice en estos días. ¿Para qué me voy a motivar yo a aprender un segundo idioma? Díganme. Por ejemplo, a mí el inglés me cuesta. Yo sé portugués, aprendí solo, pero nunca he podido con el inglés, porque tengo un bloqueo, me imagino. Pero ¿de qué me sirve a mí si yo entro a una página y la puedo traducir? ¿De qué me sirve a mí si voy a un supermercado y está y está un documento en cualquier idioma y yo lo traduzco solamente con tomarle una foto? ¿Para qué me sirve o cuál sería el interés de yo generar eso si ya existen gafas que de manera simultánea me generan una traducción? ¿Para qué me interesa aprender inglés si voy a tener una videoconferencia y Google Meet ya me traduce a mi idioma y al idioma de la persona lo que estamos hablando? Díganme ustedes, ¿para qué quiero yo aprender un segundo idioma? Porque no estamos creando la necesidad de aprenderlo. ¿Por qué? Porque al estudiante se le olvida que en algún momento va a estar sin conexión, que no va a tener red y que necesita comunicarse. Y nosotros no les vendemos esa idea. Es que tú en algún momento, por ejemplo, vas a estar en el nudo del Paramillo, donde no vas a tener conectividad y necesitas comunicarte. Por eso necesitas aprender un segundo idioma. Vas a estar en Panamá y por cosas del destino no tienes conectividad porque tu SIM no tiene roaming internacional activo y no te puedes conectar al wifi. ¿Cómo vas a hacer para comunicarte en un aeropuerto internacional? Para eso, mi querido estudiante, es que tú necesitas tener conocimientos básicos en comunicación de una segunda lengua, porque en algún momento la conectividad falla. Profes, ¿nosotros se lo vendemos de una forma distinta? No. Nosotros no sabemos venderle la importancia de la educación a nuestros estudiantes. Nosotros todo lo queremos generar de forma compleja. Todo. Es que las matemáticas hay que decirlo. Yo voy a ver si encuentro. Ahora estoy viendo mucho TikTok en el tema educativo, porque en mi TikTok aparece todo de educación. Y estoy aprendiendo cosas que no me enseñaron en el colegio. Sobre todo en temas de matemáticas. ¿Cómo puedo seguir apoyando? Mientras ustedes piensan, yo voy por un poco más de café para poder seguir charlando con ustedes de este maravilloso tema.
Mis queridos colegas, necesitan que les explique algo más, que necesitan que les aclare, qué desean. Estamos hoy en nuestra última sesión de clases. ¿Qué hacemos? ¿Qué más les explico? ¿Qué es lo que no hay entendido? Por favor, que estamos hoy tratando de aclarar todas las dudas que ustedes tengan, porque sé que nos van a quedar dudas, sé que vean que hoy estamos haciendo este ejercicio y todavía estamos en el reconocimiento de que es el estudiante, la actitud, la discapacidad. Entonces, pregunten, estamos para dar respuestas, para apoyarlos en este proceso. Viajero en seguir identificando las barreras de aprendizaje, que son las que impiden que los estudiantes avancen y hacer respectivas soluciones. María Fernanda dice, ¿podemos crear un listado de barreras al igual que posibles soluciones? Sí, sí. Lo podemos hacer de diversas maneras. Ustedes ya en el material de trabajo tienen un trabajo, tienen algo adelantado. Yo les voy a mostrar. Creo que estás aquí. Fernando, ¿cómo lograr eso? Nos corresponde a nosotros. Pues cada realidad educativa es completamente distinta. Eso se trabaja con base en la sensibilización de los padres. No hay una receta mágica que te diga, es que esto lo tienes que realizar de esta manera. Somos nosotros, como actores educativos, los que, basado en el reconocimiento del contexto, llegamos a generar eso. Mientras los padres de familia no se sientan o no vean que ellos también deben cumplir con este proceso, esto no va a cambiar. Mientras sigamos dándole al padre de familia, sobre todo en las instituciones educativas privadas, que son más importantes que el docente, que son más importantes que el proceso educativo y que ellos pueden llegar a las instituciones a irrespetar al maestro, a irrespetar a la institución y los directivos lo permitan, esto no va a avanzar, porque ellos van a creer que tienen el poder de hacer lo que desean. Entonces, ellos no exigen, pero nosotros no exigimos. No es que sea de nosotros, Fernando. Nosotros debemos buscar la alternativa de que ellos comprendan que, porque si tú dices que el 70% también es de nosotros, dirás entonces que el 100% de la responsabilidad es tuyo, porque tienes el 70 más el 30, el 100 es tuyo. ¿Cómo genero yo en mi institución educativa que el padre de familia empiece a comprender eso? Eso no se logra de la noche a la mañana, Fernando. Tampoco se lo puedo generar de forma que ellos sientan que es a presión. Esto debe ser un común acuerdo. El padre de familia debe comprender eso. Ahora bien, ¿en cuántas reuniones de padres de familia o cuando hay proceso de matrícula, en algún momento nosotros dejamos claro al padre de familia que necesitamos de su acompañamiento activo dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de su hijo? O solamente nos interesa, por ejemplo, que me firme el compromiso de que me va a pagar todos los meses, que muchas instituciones generan un pagaré. Tengo rutas para generar esto. Cada cuánto yo genero
formación a los padres de familia para sensibilizarlos en la importancia del acompañamiento del hogar en el mejoramiento continuo de la enseñanza. ¿Cuál es la formación? Maestros, esto hay que generarlo. Se dice, pero no se hace. ¿Cómo comienzo a exigirle? Revisen sus manuales de convivencia y miren a ver si existe algo que diga responsabilidad de los padres de familia y cómo está estipulado. ¿Tomar dictado es una competencia o es algo que yo necesito que él sepa? ¿Qué tan importante es la toma del dictado? Que nosotros tenemos también generado eso. ¿Para qué sirve tomar dictado en los niños? ¿Qué desarrolla la toma del dictado? Porque nosotros decimos, el estudiante no sabe escribir porque no me toma el dictado. Y todo depende del contexto, no hay una receta mágica. Yo necesito saber qué sí puede hacer mi estudiante porque tú me estás diciendo lo que no hace. Vámonos a lo que sí hace, porque puede tener memoria a corto plazo, puede tener ni siquiera memoria a corto plazo, puede tener apatía hacia la forma como le estás enseñando y por eso no lo hace. Entonces, no es que exista, o sea, si el estudiante, si el cerebro no está motivado a aprender, no va a hacer nada. En la actualidad, incluso como tienen el cupo, ni siquiera matriculan a tiempo, sino que inician el año escolar, no asisten a las reuniones o escuelas de familia. María Fernanda, esa es nuestra triste realidad. Recuerden, de los factores más grandes que tenemos en los procesos de enseñanza en la actualidad corresponde a que tenemos niños huérfanos con padres vivos. Y yo les voy a hacer una reflexión. Es mi reflexión sobre lo que está pasando. Ustedes no se han dado cuenta que la generación de padres más educada, la que más ha alcanzado llegar a un nivel de educación superior, es la que más desprecia la labor docente. Ustedes no se han dado cuenta que los padres de familia culpan al docente, pero su hijo no es culpable. El padre de familia culpa al docente, pero él no tiene ninguna culpa. El padre de familia, frente a su hijo, contradice y culpa al maestro del fracaso de su hijo. La generación que más preparada está y que más se benefició de los procesos educativos es la que más desprecia al docente, para que lo analicemos. Y sobre todo si el padre de familia es docente, es el que más desprecia a su colega, el que más le dice es que yo soy doctor, es que yo soy magíster, es que yo trabajo en la universidad, es que yo también soy docente, como que la labor de su compañero no vale. Y ahí entonces cuando nosotros debemos comenzar a mirar cómo sensibilizamos a esta generación que no está aportando lo que debería aportar al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos, pero sí me exige a mí como docente y como escuela que le dé la solución. Profe, hágame el favor, dígale a Pedrito que se motive. Si usted es el padre de familia, yo soy solamente el docente. ¿Con qué autoridad le digo yo al estudiante que se motive si no le hace caso a usted, me va a hacer caso a mí? Es que ya yo no sé qué hacer con mi hijo.
es su hijo, no mi hijo. Y se ven, son pequeños factores que están incidiendo en todo lo que está sucediendo dentro del contexto educativo. Niños distraídos, niños deprimidos, ansiosos, con miedo al fracaso. Pero es también esa sobreprotección que tenemos como padres de familia a nuestros hijos. Ay, qué miedo a que fracase. Ay, mijito, ven. Nosotros también debemos enseñar que la vida es dura y que en algún momento vas a tropezar y vas a caer. Y eso como familia no lo estamos enseñando. El niño hace algo y ¿qué? Es mi hijo, yo respondo y no dejamos que enfrente su realidad. Entonces, esto que está pasando se está generando desde la sociedad, pero es mi perspectiva, es mi visión de mundo. Algunos estarán de acuerdo conmigo, algunos no. Pero esto cambió y aún así nosotros queremos seguir generando de la misma manera los procesos de enseñanza. Profes, colegas, compañeros, se nos olvida que venimos hace 5 años de una emergencia sanitaria, de una pandemia, y que nosotros regresamos a las escuelas a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué los niños ya no están en la escuela motivados como antes? Porque el mundo cambió. El mundo cambió, el mundo que usted decía, ay, es que yo quiero que vuelva a la normalidad, esa normalidad nunca volvió ni va a volver, porque el mundo cambió, pero nosotros cambió el mundo y seguimos haciendo lo mismo. El mundo cambió y quiero que siga enseñándose de la misma manera. El mundo cambió, pero yo quiero que el niño aprenda de manera memorística y que se aprenda las fórmulas para que no las sepa aplicar o para que medio las aplique y se lo olviden en 15 días. Esto necesita una reestructuración, pensar. Y para los que están en Colombia, muchísimo, lo que se les viene es complejo. Complejo por algo muy sencillo. Una alta cantidad, una tasa altísima de magíster y doctores que no están contribuyendo a los procesos de mejora continua. Una tasa altísima de doctores, magíster y especialistas y la educación sigue igual. No hay procesos de cambio, no hay un proceso de innovación. Y yo siempre me pregunté en la emergencia sanitaria, ¿dónde está la primera propuesta para una estrategia desde el contexto de un magíster y un doctor que está en esa realidad? ¿Cuál fue esa estrategia que se idearon? Ninguno. Entonces todo sigue igual. Es que debemos volver a la presencialidad. Debemos volver a lo que teníamos para que esto... No, profes, es una autocrítica que nosotros tenemos que hacernos. Y esa misma pregunta que yo le hago, se la he hecho a muchos compañeros que son docentes. ¿Qué hicimos en pandemia? ¿Qué mejoramos? ¿Qué resignificamos? Ni el currículo recién se resignifica. Tenemos el mismo currículo. Entonces, esto es de comenzar nosotros también a hacer un mea culpa y mirar qué es lo que estamos haciendo y avanzar, porque no podemos seguir en la misma situación. No podemos seguir igual. Esto tiene que cambiar de mirada. ¿Qué vamos a enseñar? Tenemos tantas herramientas tecnológicas y nosotros aún seguimos creyendo que el uso de las nuevas tecnologías para reforzar acciones educativas en casa no es válido. Que tenemos plataformas educativas de las editoriales que no responden en verdad a las necesidades. Que las instituciones educativas no quieren invertir en herramientas tecnológicas como plataformas que Moodle es gratuito para que todos puedan trabajar y dejar acciones de refuerzo y descargar un poco lo que tiene que hacer el maestro en el aula de clase. No hay generación de cambio.
Pero bueno, es mi visión de mundo con respecto a todo lo que estamos viviendo. Vean, si ustedes se van al material de trabajo, van a encontrar este documento que se llama Planificación de Ajustes Razonables para Estudiantes con Discapacidad. Pero tanto para discapacidad como trastorno nos permite trabajar. Aquí están un listado de barreras, apatía, rechazo, indiferencia, etcétera, pero están de forma general. Aquí en la parte ideológica también hay, accesibilidad también hay. Ustedes pueden ampliar y crear una desde su realidad, sí. Por ejemplo, ustedes pueden decir, vamos a mirar aquí, otras, cuáles usted las puede generar. Otras, colocar aquí otra. Vamos a colocarla aquí. Vamos a programador. Me voy a lista de esto, propiedades, y yo puedo generar mi listado. Entonces yo puedo decir, listo, tamaño de la letra, color del marcador, luz, poca luz dentro del aula, mucha luz y reflejo en la pizarra. ¿Qué más podría hacer? Voz del docente, baja. Pocos textos en la institución, vocabulario de los textos. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer nosotros ahí? Vocabulario. Si vamos a hablar de imágenes, imágenes borrosas. ¿Qué más? Copias poco visibles. ¿Qué más? ¿Cuál sería otra barrera desde su realidad educativa? Otra, apatía de los padres de familia. ¿Qué otra? ¿Cuál sería esa otra? Bueno, aquí tenemos con estas. Ahí tendríamos que mirar es el entorno. Listo. Y aquí acabo de crear un listado de barreras de aprendizaje. Profe, yo puedo identificarlas dentro de mi contexto educativo y ahí están. Y entonces yo puedo decir, vamos a copiar esto aquí. Ajustes razonables, también puedo crear un listado. ¿Ve? Entonces puedo decir, voy por acá,
Y puedo comenzar aquí, X, y colocarlo acá. Propiedad, agregar, colocar. Aceptar, aceptar. ¿Está? Y voy creando. Basado en eso que tengo del documento que les facilité de diseño universal para el aprendizaje, ustedes pueden generar su listado de ajustes razonables. Ya. Y tienen sus documentos creados con los ajustes razonables, con las barreras de su contexto, las cuales les va a permitir a ustedes avanzar de una forma tranquila, tener un reconocimiento distinto de todo este proceso. Vean, aquí lo tenemos. Esto desgasta o requiere de que nosotros dediquemos un tiempo, pero después de que nosotros tengamos ese tiempo, el tiempo que nos vamos a ahorrar posteriormente es muchísimo. ¿Por qué? Porque ya yo tengo todo a la mano. Yo puedo diseñar mi preparador de clase de tal manera que tenga los contenidos, que tenga el DBA, solamente irle cambiando, lo convierto a PDF y envío. Ustedes vean, aquí tengo, bien, aceptar, y aquí tengo tamaño de la letra, ajuste razonable, adecuar el tamaño de la letra. Profes, todo depende. Aquí dice lenguaje, pero que está por aquí, imagen de color. Vocabulario del texto, vamos a mirar qué dice aquí. Hipervínculo de palabras con conceptos o palabras, conceptos de su significado. Profe, le estoy generando un ajuste razonable a lo que se me está presentando en el contexto. Se lo estoy brindando. Y tengo que comenzar a pensar, ay, qué ajuste razonable ahorita le genero a todo esto. No, porque es que los ajustes razonables ya existen. Yo solamente debo comenzar a buscar cuál es el que me permite trabajar con mis estudiantes. ¿Cuál me permite trabajar? María Fernanda, ese formato está dentro del material, pero lo que yo hice aquí se los acabo de crear. Entonces, yo puedo, por ejemplo, mi planeador de clase. Yo les voy a colocar un ejemplo del planeador de clase. Mm, está protegido el que yo les compartí, pero ustedes lo pueden crear. María Fernanda, ¿quieres saber cómo se genera eso? Documento de Word, mis queridos colegas, para que ustedes tengan su documento, pues, autogestionable. Les voy a mostrar algo. Yo quiero que ustedes se pongan como propósito diseñar su preparador de clase de una manera completamente distinta. Que su preparador de clase no les desgaste o no requiera de que ustedes se desgasten tanto buscando qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que corresponde posteriormente a lo que yo estoy haciendo. Yo lo puedo generar por periodos académicos con los derechos básicos de aprendizaje o los objetivos de aprendizaje. Voy a buscar aquí, creo que es este es. Y vamos a tomar nuestro preparador de clase. Para que yo pueda generar esto que está aquí.
Yo debo tener activo dentro de mi Office o de mi Word, documento de Word, esta pestaña o este botón que se llama programador. Si usted no lo tiene activo, usted se va a ir a archivo, más opciones y en personalizar cinta de opciones, le va a dar clic en el botón o en donde está eh, la palabra programador. Al hacerle clic ahí, le da a aceptar, inmediatamente este botón se va a desplegar dentro de la cinta de opciones. Ahora bien, aquí hay actividades que están. Se supone que yo debo tener a la mano mi malla curricular. Este es el documento que a ustedes les aparece. Yo debo tener a la mano mi malla. Yo también les recomiendo que saquen esos DBA del documento en PDF y se creen algo así, que les va a facilitar a ustedes tener la información de primera mano, de forma distinta, la pueden analizar de forma horizontal y comprender su área del saber de una manera completamente distinta. Se supone que yo tengo mi malla curricular. Se supone, ¿cierto? Se supone. Entonces yo necesito establecer los derechos básicos de aprendizaje como punto de partida. Me voy a mi planificador de clase. ¿Dónde está? ¿Para dónde te me fuiste? Está. A mí me están pidiendo el estándar. Aquí está el DBA. Yo puedo eliminar esto y puedo dividir, insertar, dibujar y puedo colocar estándar DBA. Los estándares, pues los estándares existen. Entonces yo voy a buscar los estándares. Y coloco los estándares para el ciclo educativo. Ya veo porque los tengo aquí a la mano un poco. Tengo los estándares que corresponden a lo que yo voy a realizar. En este caso, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. Y aquí lo tengo.
y voy a generar el reconocimiento del DBA. Y los propósitos del aprendizaje que se pueden generar desde el reconocimiento de las evidencias de aprendizaje. Y ustedes dirán, profe, pero es que eso es demasiado trabajo. Ya todo eso existe. Solamente sacar un ratico para nosotros hacer. Propósito, aquí tenemos las evidencias de aprendizaje. Colocamos todas las evidencias de aprendizaje en orden para poder trabajar. Vean. Entonces ya yo tengo aquí unidades temáticas. Vamos a mirar. También las puedo colocar. Yo creo que acá no las tengo, no. Y aquí los puedo irme a programador y aquí pro- agregar. Y ahí tengo un tema, aceptar y me voy a otro tema. En este caso puedo generarlo desde aquí, unidad uno, copiar y me vengo acá. ¿Dónde lo podré pegar aquí? Aquí voy agregando las unidades temáticas que corresponden. Al proceso. Y esto me va a tardar, si yo tengo todas las manos ya en mi malla curricular, esto no se va a tardar mucho. Ya, y aquí tengo temas o problemas y lo tengo para mi grado específico. Estándar, tengo los estándares. DBA, tengo los DBA. Propósitos de aprendizaje, tengo mis evidencias de aprendizaje. Profe, ¿cuánto tiempo estaría yo ahorrándome si yo utilizara esto de esta manera? ¿Cuánto tiempo? Mónica, ¿en qué documento se encuentran los estándares? En el documento Estándares Básicos por Competencia, emitidos en el año 2006. Profe, y ahí tengo yo. Listo. Mi documento no me habla en ninguna parte de ajustes razonables, pero yo puedo establecer ajustes razonables en el plan de mejoramiento. Recursos didácticos, guías, talleres, otros. Aquí puedo colocar observaciones y puedo establecer un listado de ajustes razonables. Todo va a depender de mí. Todo va a depender de mí. Maestros, colegas, esto nos va a facilitar a nosotros la vida. Esto nos va a facilitar a nosotros muchísimo la vida. Cómo nosotros mejoramos. No, esto lo hago una sola vez. Tengo mis documentos
Para grado sexto, por decir, ya tengo el área aquí. Tengo el nombre del profe. Grado, yo puedo agregar los grados. Aceptar y aquí. Periodo. Ponernos en sus zapatos. Hay que ser empáticos. Hay que ser un poco empáticos. Eso nos cuesta un poco, pero créanme que llega un momento en que nosotros vamos a generar procesos completamente distintos. Maestros, colegas, hay que ser empáticos. Ser empático. Perdón, quisiera decir que ha sido difícil trabajar con el docente regular de grupo, ya que no quieren el trabajo colaborativo con el docente de apoyo. Eso también va en la sensibilización, porque es que el docente de aula no entiende cuál es el verdadero rol que tiene el docente de apoyo. Lo tenemos desconocido. Y eso también va en el reconocimiento de los directivos. Cada uno tiene un rol distinto y son complemento el uno del otro. Pero muchas veces el docente habla y dice que lo haga el docente de apoyo correspondiente al tema de inclusión, que lo haga el yo me desentiendo, y no es así. Entonces, vean, mucho por hacer. Espero se disfruten el material de trabajo. El material de trabajo y de lectura que tienen, créanme que les va a servir mucho. Ángela me dice, ¿dónde podemos encontrar lo que sí puede hacer el docente de apoyo? Decreto 1421. Antes de seguir, se los voy a mostrar. Porque es que eso ya está regulado. El rol del docente de apoyo está establecido dentro del decreto. Para ustedes, vean, esto que está aquí no lo estamos cumpliendo. El PIER definirá estrategias de trabajo para las familias durante los recesos escolares en el marco del principio de corresponsabilidad y para facilitar las transiciones entre grados y niveles. Hay que enviarlo, hay que hacerlo. Aquí tenemos obligaciones de la familia, están dentro del decreto. Hagamos o realicemos un acta con esas obligaciones y entreguémosla a todos los padres de familia al momento de la matrícula. Y generemos un documento, podemos agregar otras. Esto es fundamental para que también lo tengan. Promoción escolar, artículo 23336. Cada establecimiento educativo determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Asimismo, el establecimiento educativo definirá el porcentaje de
Asistencia que incida en la promoción del estudiante. Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, debe garantizarle en todos los casos el cupo para que continúe con su proceso formativo. Esos dos párrafos están tal cual como lo establece el decreto 1290. Pero miren lo que dice. La promoción de estudiantes con discapacidad en la educación básica y media estará regida por las mismas disposiciones establecidas en la presente sección. Mi pregunta, teniendo en cuenta la lectura de eso, ¿el estudiante con discapacidad puede perder el año? Si bien, ¿cómo analizamos las cosas? Vamos a ver formación docente, tipos de cargos docentes. Docente de apoyo pedagógico. Vean que existe un docente líder de apoyo que cumple un rol completamente distinto y está docente de apoyo pedagógico. Recordemos que los entes territoriales en Colombia no están contratando docentes de apoyo. Son muy pocos los docentes de apoyo que todavía existen, porque ese rol como tal, desde el manual de funciones desapareció. Están contratando profesionales de apoyo, no docentes de apoyo. Son los docentes que tienen como función principal acompañar pedagógicamente a los docentes de aula que atienden estudiantes con discapacidad, para lo cual deberán fortalecer los procesos de educación inclusiva a través del diseño y acompañamiento a la implementación, seguimiento a los planes individuales de apoyos y ajustes razonables PIA, y su articulación con los planes, con la planeación pedagógica y el plan de mejoramiento institucional, la consolidación y refrendación del informe anual por el informe anual de proceso pedagógico o de competencias, el trabajo con la familia, la sensibilización y formación del docente y los ajustes institucionales para garantizar la atención pertinente a esta población. Ahí tiene. Profesionales en educación especial, no. Están contratando cualquier tipo de persona, cualquier tipo de profesional que ellos quieran para generar eso. Psicólogos, eh, educadores especiales, psicopedagogos, trabajadores sociales, muchas personas, abogados, están contratando porque he tenido me ha tocado formar a muchos que no tienen el mínimo de conocimiento de todo el proceso. Por eso se están presentando tantas dificultades en este proceso. Mis estimados colegas, aquí vuelvo y reitero la importancia de reconocer nosotros desde la política qué es lo que tenemos que hacer. Muchas de las respuestas a sus preguntas están en la política. Yo les voy a desear la mejor de las tardes, que tengan un excelente fin de semana. Para mí fue un placer compartir con ustedes. Les voy a dejar mi número por si necesitan alguna asesoría, cual tienen alguna pregunta. Ese es mi número. Me pueden escribir con todo el gusto. Descansen, disfruten y espero haber podido aportar un granito de arena en estos procesos y sus prácticas pedagógicas. Les deseo el mejor fin de semana del mundo, que disfruten junto a los suyos. Bendiciones. Nos vemos pronto en otro proceso formativo. Feliz fin de semana.